superficie de 60 hectáreas que bordea el río Luján, un corredor biológico sobre la ribera donde se preservan las especies autóctonas del lugar y permite la circulación de fauna entre los diferentes hábitats, además de bicisendas y ciclovías que conectan los principales puntos de la ciudad, reduciendo la utilización de los autos. Puertos. En la ciudad de Escobar, comenzó a gestarse en 2010, y es una promesa cumplida en funcionamiento con 7 barrios de lotes desarrollados, un lago central de 200 hectáreas, escuela náutica, colegios, restaurante propio, atención médica y servicios que se enmarcan en un entorno seguro y tranquilo en contacto con la naturaleza y donde se privilegia la vida al aire libre. El desarrollo de proyectos urbanísticos del estilo conlleva a pensar a largo plazo, a estar inmersos en un determinado ambiente y convivir con las diferentes comunidades. Por lo tanto, la única manera de abrazar con éxito estos 3 conceptos es incorporar criterios de sustentabilidad tanto en la planificación del proyecto como en su ejecución y operación diaria, apuntó en diálogo con Infobae Nicolás Warren, responsable de sustentabilidad del proyecto Puertos en Escobar. Cómo construir pensando en la sustentabilidad desde sus inicios incorpora criterios sustentables en su planificación, operación diaria y en la construcción de los edificios de uso común, para que los vecinos puedan tangibilizar los beneficios que generan las nuevas tecnologías sustentables. Para acompañar el proceso y promover productos y técnicas constructivas amigables con el medio ambiente, cuenta con un centro de sustentabilidad donde se asesora al vecino y al público en general a la hora de construir su casa. Estamos convencidos de que en la sustentabilidad, indicó el experto, no hay una línea de llegada, sino que se trata de un camino en el que siempre hay espacios para avanzar. Debemos asegurarnos de transitar ese camino de manera sistemática y sostenida en el tiempo. El sistema de etiquetado de vivienda evalúa y beneficia las construcciones que hayan incorporado criterios de sustentabilidad a través del otorgamiento de puntajes. La metodología consiste en realizar la evaluación de las viviendas una vez que éstas hayan recibido el final de obra y determinar su categoría A, B, C o D. Dependiendo de la misma, el propietario accede a distintos beneficios y porcentajes de devolución de los conceptos de visado de planos y derechos de construcción. Los parámetros de medición se realizan en las áreas: agua, energía, aspectos constructivos, acondicionamiento térmico, parquización e innovación. Se analizan los sistemas de riego, caudal en grifería, equipos para la generación y uso propio de energía eléctrica renovable, solar, eólica u otras, iluminación LED, techos o muros verdes, aislación térmica en muros exteriores y techos, carpintería de gran hermeticidad, parasoles o existencia de especies nativas, entre otros aspectos. Smart City o ciudad inteligente se trata de la primera ciudad inteligente del país, cuenta con internet libre y de alta velocidad en sus áreas comunes y una aplicación móvil como sistema global de gestión para vecinos.
Su app permite agilizar procesos rutinarios como la aprobación de visitas en los barrios, el pago de expensas, la reserva del Zoom, de las canchas de tenis, fútbol, servicios náuticos, revisar las expensas, contactarse con la asociación vecinal o recibir las novedades de la ciudad. Además, el uso de una billetera virtual, un portal, para crear o ver clasificados, el uso del transporte público. Contratación de proveedores calificados, el retiro de las ecobicis gratuitas que hoy ofrece la ciudad y pedidos de delivery. Esta aplicación tiene el beneficio de ser gratuita y le permite a la asociación vecinal liquidar expensas, consolidar pagos y automatizar procesos de cobranzas. Soluciones IoT desarrolladas. Medición inteligente de la calidad y el nivel de agua de los lagos. Existen sensores que generan indicadores permanentemente sobre el pH, el oxígeno disuelto, la conductividad y la temperatura, los cuales a través de sistemas de análisis de datos producen alertas, estadísticas y tendencias. Además se realiza la medición del nivel de agua del río Luján y el lago central de la ciudad, permitiendo alertar de forma temprana sobre crecidas y analizar valores históricos. Medición de caudal. Se ofrecen soluciones de caudalímetro electromagnético de precisión para la medición de fluido de cañerías domiciliarias y macrocaudalímetros para troncales de riego y agua potable. El equipo domiciliario permite obtener un análisis estadístico de consumo, detección temprana de pérdidas o irregularidades en las conexiones. El equipo de macrocaudalímetro analiza además otras prestaciones como la conductividad del fluido, volumen, caudal, presión y nivel. Estacionamiento inteligente. Un sistema de reconocimiento de imágenes a través de cámaras ubicadas estratégicamente en las áreas comunes permite conocer la ocupación de posiciones de estacionamientos y reservar un lugar a través de una aplicación móvil. Por último, las cámaras de vídeo con visión nocturna captan lo que ocurre en tiempo real, permitiendo advertir una situación de congestión o alertar ante objetos o personas no identificados. Seguí leyendo. Jardines de invierno, salones de belleza y cines. Así son las nuevas residencias de lujo para adultos mayores sustentables y prácticos. Los containers vivienda, la tendencia que llegó para quedarse co-living, coworking, áreas de relax y naturaleza. ¿Qué le piden los millennials al mundo del real estate?